Bienvenidos a Reavivados por su palabra, donde nos sumergimos en la palabra de Dios y exploramos su significado y aplicación en nuestra vida diaria. Hoy vamos a reflexionar sobre Jueces capítulo 12, buscando inspiración y dirección para vivir de acuerdo con su voluntad. Quédate y juntos participemos en esta experiencia espiritual. La tribu de Efraín fue grande, poderosa y orgullosa, aunque hasta el tiempo de Jefté todavía no había un juez originario de allí, y más adelante solo se levantó un juez menor, Abdón. Sin embargo, tenían ínfulas de grandeza y celos disfrazados de indignación espiritual. Por tanto, al sentir su orgullo herido, se acercaron a Jefté y en tono desafiante le increparon: ¿por qué fuiste a hacer guerra y no nos llamaste? Ellos no buscaban servir, sino ser vistos sirviendo. No les molestaba la guerra contra Amón, les molestaba no haber sido protagonistas. Años atrás habían hecho lo mismo con Gedeón, Jueces 8:1, pero mientras Gedeón respondió con suavidad y diplomacia, Jefté respondió con firmeza y la tensión escaló hasta convertirse en una guerra entre los habitantes de Galaad y la tribu de Efraín. Hay ocasiones en que los celos espirituales pueden estar disfrazados de preocupación religiosa, convirtiéndose en una de las pasiones más destructivas dentro del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos identificar esto? Cuando pensamos que el ministerio es para lucirnos, cuando nos duele más no ser nombrados que la misión en sí misma, o cuando nos sentimos incómodos porque Dios use a otros más que a nosotros. Si esto pasa, entonces el problema no está en la misión, sino en nuestro corazón. Dios no bendice este tipo de celo. Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. En el reino de Dios, la grandeza no se mide por el deseo de ser reconocido o admirado, sino por la disposición a servir a pesar de no ser visto, o mejor aún, cuando conscientemente se busca no ser visto. Los efraínitas estaban tan enojados que no solo se quejaron, sino que amenazaron con quemar la casa de Jefté con él adentro. Cuando el orgullo no es tratado correctamente, entonces siempre intentará destruir al prójimo, pero para la mala fortuna, destruir a quien lo posee. Por su parte, Jefté intentó recordarles la verdad. Él los llamó, pero no quisieron ayudar. Solo se quejaron cuando la victoria ya estaba ganada y querían solamente el reconocimiento público. Jefté, que había crecido en medio del rechazo y que lo habían expulsado de su casa en su adolescencia o juventud temprana, cuando escuchó que sería quemada su casa y él adentro, revivió los traumas de la infancia y decidió emprender la guerra. Del mismo modo, el conflicto entre los cristianos no suele comenzar con grandes pecados, sino con pequeñas heridas de orgullo que no se confiesan. Santiago dijo con claridad lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? Santiago 4:1. Cuando una iglesia, una familia, una empresa cae en contiendas internas, la misión se detiene, la unidad se rompe y el enemigo siembra la división, y las energías y recursos que deben destinarse a avanzar o conquistar nuevos territorios se utilizan para la destrucción interna. Cuando estalló la guerra contra Efraín, los galaditas tomaron los cruces estratégicos del Jordán y para identificar a los fugitivos efraínitas usaron una simple prueba: la pronunciación de la palabra Shibolet. Efraín no podía pronunciar la palabra Shibolet y en cambio decía Sibolet. Una sola sílaba revelaba su origen, y esta palabra determinó la vida o la muerte de 42,000 hombres. Hoy también nuestras palabras nos identifican. En este sentido, Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. La palabra Shibolet se convirtió a lo largo del tiempo en un santo y seña para diferentes asociaciones para verificar la identidad o pasar de un nivel a otro. En nuestro caso, no se trata de un acento o una pronunciación literal, se trata de cómo hablamos de Jesús y cómo hablamos de los demás. Pregúntate: ¿mis conversaciones reflejan fe, humildad y obediencia, o revelan orgullo, crítica, amargura o quejas?
El chibolet del cristiano hoy es su manera de hablar. Como dijo alguien en cierta ocasión, la gratitud revela un corazón humilde, la misericordia revela a alguien que ha conocido la gracia, la mansedumbre revela la presencia del Espíritu Santo, la crítica constante revela orgullo, la queja habitual revela la incredulidad y las palabras hirientes revelan la falta de conversión. En este sentido Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Por tanto es necesario pedirle a Dios un corazón manso para evitar convertir desacuerdos en batallas, para evitar que caigamos en la trampa del enemigo y así revivir recuerdos que nos lleven a entrar en conflictos con nuestro prójimo, y un corazón limpio que guarde solo buen contenido para que al hablar solo revele la gracia de Dios. Acude hoy a Jesús y agradécele porque su Espíritu puede utilizarte en su obra. Pídele además que te libre del espíritu de Efraín, que quite de ti el deseo de reconocimiento humano, en cambio que te dé un corazón humilde para servir aunque nadie te vea, y que tus palabras sean un shibolet que testifique que perteneces a Cristo. Recuerda, yo soy Jonathan Rincón y deseo que Dios te siga bendiciendo.